transformación yo la titulo como el imperio del genio, cómo se fue edificando la imagen o la figura del genio en la historiografía artística. ¿Sí? Y podríamos decir que algunas características de los artistas, por poner dos casos, ¿no? El Van Gogh ecléctico fuera de toda norma, y el soberbio Picasso. Todos están rodeados de esa figura de o rodeados o construidos en base a esta imagen del genio. Pero si nos remontamos a tiempos atrás, a un tiempo pretérito, vamos a encontrar que los artistas en épocas de la antigüedad eran ni más ni menos que artesanos, muy lejos de toda genialidad. ¿Sí? Son más bien trabajadores austeros, mal pagos, que tienen que luchar por sus oficios, ¿no, verdad? Los artesanos en Grecia y Roma son oficios dados sus medios vulgares, son oficios liberales. Mejor dicho, no llegan a ser oficios liberales, sino que son oficios cuyo trabajo físico, su trabajo este, poco intelectual, los determina, los lleva a un estado, digamos, de meros artífices. Los artesanos que en la Edad Media comenzaron a agruparse en gremios y escuelas pudieron ir defendiendo su trabajo, pero en varios aspectos, ¿no? Defenderlo desde los precios, desde los contratos que se debían firmar, defenderlo acerca de los costos que debían este, ser estipulados en la obra. Todo eso estuvo de la mano de esta lucha de artesanos reunidos en gremios, sobre todo en la Edad Media, ¿no? El proceso de transformación de artesanos a artista puede parecer que es una evolución, es decir, que poco a poco los artesanos se fueron transformando en artistas, pero eso en una mirada muy generalizada, muy desde nuestro presente, esa transformación de artesanos a el estatus de artista no fue a través de una evolución. Hubieron artistas, ¿sí?, que se pudieron despegar de los artesanos y artesanos que continuaron su estatus de artesanos por mucho más tiempo, ¿no? La mayoría de los artesanos agrupados en gremios y escuelas, ¿sí?, hicieron la gran parte de las conquistas para su oficio. Pero esta lucha no alcanzó a transformarlos en artistas. Algunos de los artesanos, pintores, escultores, arquitectos, fundamentalmente, pudieron desligarse del artesanado. Y entonces llegamos a la Edad Media. Tenemos a un fraile, Salim de Adam, un italiano franciscano, que por allá por el siglo XIII comienza a referirse a los pintores, a los escultores, como artistas. Siglo XIII. ¿Sí? Y tengo por acá
un precioso autorretrato de Buda, ¿sí? Una iluminadora. Ahí aparece con la firma, no sé si lo llegan a ver. Aquí está la firma de Buda. ¿Mm? Y de este lado de aquí hay una inscripción que dice Peccatrix mulier scripit et pintic unc librum. Es decir, mujer pecadora escribió y pintó este libro. Con la firma de Buda, ¿sí? Y un autorretrato. Esto es del siglo XII. Poco después, siglo XIII, vemos aquí a un artista, en este caso es Claricia, que es del siglo XII también, en un salterio de Augsburgo, siglo XII, y aparece aquí tendida, debajo de la Q, ¿no? Del capitular, aparece retratada o autorretratada con el nombre de ella sobre los hombros. Ella está sosteniendo el círculo la esfera de la Q, con las dos manos extendidas, y a su lado aparece el nombre de Claricia. Esto es siglo XII. Siglo XIII, XIV, esto es Christine, una también ilustradora miniaturista de le está presentando a Isabel de Baviera el libro ilustrado, el libro pintado. Y ella se autorretrata haciendo este ofrecimiento. 1363-1430. Y tenemos por acá es el autorretrato de Peter Parler el joven en la Catedral de Praga de 1380. Es decir, entre estos artistas, iluminadores, iluminadoras, ilustradores, arquitectos, como es en este caso de Peter Parler, aparece una señal importantísima, y es la lucha de estos artesanos por otorgarle prestigio a su oficio, pero a la vez, no solamente en términos de oficio, sino también como, digamos, destreza particular, personal. Estos son fenómenos que suceden a lo largo de varios siglos. Entre el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, 3 siglos en los que comenzaron a aparecer estos artistas, a autoidentificarse como autorretratos, a firmar las obras, a presentar la autoría de las obras. En los gremios la práctica y la imitación eran claves, ¿no es verdad? La imitación de los estilos eran claves para demostrar la calidad de la obra. Y los artistas que se formaban en los gremios y en las escuelas tenían como criterios de guía justamente la imitación de las obras, la imitación. A la vez, trabajar para un ente como la Iglesia, ¿sí? Un ente superior como la Iglesia, reforzaba el carácter anónimo de los artífices, de los creadores. ¿Sí? Es decir, uno copiaba, imitaba,
las obras de artistas anteriores con una finalidad que superaba por completo, digamos, la necesidad de reconocimiento del autor, ¿sí? La obra era la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Más bien que el artífice debía desaparecer. Con Vasari y sus vidas, la Levite, es una recopilación de biografías de artistas del Renacimiento italiano, ¿sí? Ahí aparecen, no sé, Masaccio, Alberti, Leonardo, Rafael, todas esas grandes figuras del Renacimiento, comienzan a ser en gran medida digamos, el producto de esta transformación continua, donde algunos artistas comienzan a distinguirse, a separarse de aquellos simples artesanos. Y estas vidas, aquí aparece una copia que recientemente fue digitalizada. La obra de Vasari es de 1550. La vida de los excelentes pintores, escultores y arquitectos, como la tenemos acá, como por ejemplo en esta época León Battista Alberti, ¿no? Podríamos decir uno de los, después de Brunelleschi, el arquitecto más afamado de la época. Para no caer en el estatus del simple artesano, los artistas sumaban otras cualidades. Y esto es típico del Renacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Da Vinci, las ciencias, la tecnología. Por ejemplo, en el caso de Rubens, la diplomacia. Podría ser también la administración, ¿no? Múltiples cualidades que se sumaban a la del artista. Y finalmente, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, las academias establecieron un corpus de formas clasicistas que debían seguirse. Así que por aquí tenemos como una especie de doble fuerza. Tenemos una fuerza protagonizada por artistas que tratan de distinguirse y separarse de la figura del artesano, asociarse con una figura de relevancia e importancia cultural, que va a fijar grandes normas en la fabricación y en la producción artística, y que van a estar rodeados también de ciertos, no solamente de un gran prestigio, también de buenas pagas, buenos salarios, ¿sí? Que finalmente van a permitirle tener una vida muy distinta a la que tenían los artesanos. Las academias, a la vez que sucede esa distinción de los artistas, las academias vienen a establecer, ¿sí?, normas o un corpus de formas clasicistas que los artistas deben seguir. A la vez que sucede esto, se produce la apertura de un mercado que permite al artista liberarse del patronazgo, tanto de la iglesia como del Estado como de la aristocracia. Es una liberación entre comillas, porque
se libera del patronazgo para, digamos, depender del mercado. En gran medida, el Salón de 1725 establecía un nuevo tipo de relación entre ese artista que se distinguía del artesano con el mercado. Vamos a ver imágenes entonces que se parecen a esto. Los voy a agrandar un poquito. Ahí va. Se parece a esto, ¿sí? Artistas que tienen obra que ofrecen al mercado. Los grandes salones, como son los salones de París de 1725 en adelante, que se producen cada 2 años, ¿sí? Son el lugar de encuentro entre el público y el ofrecimiento de obra del artista. Imaginémonos algo parecido. Claro que una vez que el artista se encuentra con un público que muchas veces no está cultivado, a veces analfabeto, se encuentra a merced de justamente de ese mercado, con esas características. Así que, establecido esta nueva relación, ya no con el patronazgo, ya no con la iglesia o la aristocracia o la monarquía, sino con el público, comienza una nueva rivalidad de estos artistas con ese público. Y así llegamos al siglo XIX con el artista romántico. Esto es una obra de Turner, Paisaje con agua, 1840-45 aproximadamente. El artista romántico, escribía yo, los artistas pasaron desde los patronos hasta o hacia los mercados. La producción no se realiza ya por encargo, es un producto más para el mercado. Pero en el mercado no solamente hay pinturas o esculturas, también hay muebles, también hay tapices, también hay zapatos, también hay mesas. Así que en ese mercado algo debe tener la obra de estos artistas que no se confunda con la de el carpintero. Y ese algo es la excepcional creatividad, sensibilidad del artista. Ese algo que lo distingue de un simple artesano, de un hacedor, ¿sí? Es la imaginación, la fantasía, la sensibilidad excepcional. Y eso establece una nueva distancia, distinta a la que habían, digamos, por la que habían luchado los artesanos en la Edad Media. En este caso, es frente a ese canon que habían establecido las academias, y ellos, de una manera valiente y arrojada, ¿sí?, imponían su particular punto de vista, su particular creatividad, excepcional creatividad y sensibilidad. Obviamente que esta es otra obra de Turner de 1840. Yo escribía que el artista produce para un público, para un mercado,
y esto ayuda a la emancipación, pero a la vez a un enfrentamiento con el público. Se emancipa del patronazgo, de la tutela de los patronos, de los aristócratas, de la monarquía, de la iglesia, pero se enfrenta con el público en el mercado. El artista, para subrayar su distancia con los productores de mercancías, yo ponía el ejemplo de un carpintero, acentuó los aspectos relativos a la imaginación, la creatividad y la sensibilidad. No se trata, como en este caso de Turner, de copiar el natural. ¿Sí? Aquí hay mucho más que eso. Es decir, cualquiera puede copiar el natural. Cualquiera puede esmerarse en las técnicas de dibujo, de coloreado, de sombreado, etcétera, para lograr, ¿sí?, una copia de la realidad. Otra cosa muy distinta, que no se logra con un trabajo esmerado, un aprendizaje esmerado, es esta particular visión única e irrepetible de Turner. Típico de esta visión romántica del artista. Todo lo que tiene que ver con las destrezas, los conocimientos legados por las generaciones anteriores, las prácticas, el ejercicio propios de cada oficio, quedan relegados a un segundo plano. El ejercicio que obligaba a los artistas de las academias a copiar los antiguos maestros, ¿sí?, puede ser observado como, digamos, como una especie de criterio conservador, reaccionario, pero si miramos más atrás de las academias, veremos que era la práctica común en las escuelas y en los gremios, ¿sí?, que buscaban la perpetuación de las técnicas como de las formas que habían logrado conquistar. En cambio, estos artistas en el siglo XIX, en especial a partir del romanticismo, dejan en un segundo plano técnicas que con un poco de ejercicio se logran, con perseverancia, escribía yo, y obviamente reniega del naturalismo y de los dogmas establecidos. Renegar de los dogmas y del naturalismo va a permitir, o es, digamos, como quien dice, la credencial de estos artistas que se sumergen en una particular visión del arte. Particular, irrepetible, apoyada en la fantasía, la imaginación, la sensibilidad. Hay un retrato de, este es el suicidio de un artista romántico, pintado por Leonardo Alenza, español, 1839. Lo vemos con todos los elementos propios del suicidio, ¿sí? Se está tirando de un acantilado, a la vez que se está por dar una cuchillada, y allá atrás también está la posibilidad de colgarse de un árbol. Bueno, todas las técnicas habidas y por haber de este artista
romántico, pero pintado por un romántico, ¿no? Leonardo da Lenza era un pintor romántico. Solo que aquí se está burlando de esa exagerada tendencia a la incomprensión y a la incompatibilidad con el público. Así todo, la historiografía continuó centrándose en la particularidad de esos artistas, en la singularidad y en la excepcionalidad de los artistas. Y cada vez quedó más reafirmado la imagen o la idea del genio. Desde 1880, la lucha de los modernos, 1880 para ubicarles, los impresionistas tienen su auge entre la década del 60 y el 80, 1860-1880. ¿Sí? A partir de ahí podríamos ubicar a los simbolistas, podríamos ubicar a artistas como Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, todos agrupados bajo el nombre de post-impresionistas. Desde 1880, la lucha de los modernos acentuaron una ética de la rareza, es decir, de la singularidad, en detrimento de una ética de la comunidad, es decir, de una visión compartida. ¿Sí? Y así aparece la excentricidad contra los cánones, la innovación contra la reproducción de modelos, la marginalidad, sobre todo frente al público y el mercado, y el artista, transformado en un profeta, contra el artista mundano. Esa es la situación que finalmente va a desembocar en la construcción de la imagen del genio. Esta evolución, o transformación más que evolución, porque dijimos que esto no es la evolución del artesano a artista, del artista a genio, ¿sí? Recuerden que muchos artesanos quedaron por el camino como artesanos, y los genios dejan por el camino a una cantidad de artistas. Más que una evolución, es una transformación, les decía al principio. Y entonces nosotros con esta descripción vemos la figura de Picasso, como la describe Berger en el libro Fama y Soledad de Picasso. Apoyado en esta nueva imagen del artista excepcional y digamos, obteniendo grandes beneficios de esa nueva posición. Ya no la de artista, sino la de una figura excepcional. Cuando nosotros vamos a la crítica artística, ¿sí? Y tenemos presente la excepcionalidad de las figuras como la de Picasso, sin lugar a dudas que el peso de la figura, de la biografía de Picasso en nuestra interpretación, en nuestro análisis o en nuestro encuentro con su obra es fundamental, ¿no, verdad? No así cuando pensamos en las ilustraciones, las iluminaciones de los manuscritos del siglo XII, aquellos que apenas estaban firmados por una tal Clarisa, ¿sí? No pensamos tanto quién era Peter Perle en Praga, no pensamos tanto en Clarisa, pero sí nos pesa la imagen y la figura excepcional de Picasso, ¿sí? El genio del arte moderno, del arte del siglo XX. Pero esta imagen del genio
es una imagen eh, que juega en beneficio de algunos artistas, ¿no? Pero en detrimento de la gran, o mejor dicho, de todo el conjunto de los artistas. Es decir, permite una distinción, es casi como una segunda categoría, una tercera categoría, ¿no? De artesano, artista, de artista, genio, que le permite, ¿sí?, una distinción particular respecto a ese gran conjunto que hoy ofrece su mercancía en el mercado, que se llaman artistas, pero él está o ella está en un estado superior. No es una evolución, sino una transformación de esa figura. No es, aquí la idea de la crítica, la cancelación, la censura de los autores y, por lo tanto, de sus obras, da cuenta digamos, de este nuevo estatus del artista. En gran medida, nuestra crítica cancelando la obra de Woody Allen, ¿m?, o censurándola, o la de Picasso, ¿no? No importa. En gran medida le hace un juego a este nuevo estatus del genio. Le hace un juego a esa figura de la genialidad. Reafirma la idea de genio, ¿sí? Berger, en su crítica a Picasso, ¿a dónde se dirige? A la figura de genio, ¿sí? Dice que Picasso se aprovecha de ese estatus, de esa calidad, ¿m?, que le ha otorgado la historiografía, los críticos, que le han otorgado los galeristas y coleccionistas, ¿verdad?, o los directores de museo, en beneficio de su, digamos, obviamente de sus entradas económicas, etcétera, y de su trascendencia también. Y la cancelación, la censura, juega en ese sentido, ¿sí? Juega en ese sentido. Obviamente que una crítica a este concepto sobre el genio o la genialidad es una crítica hecha sobre todo a través o desde los estudios culturales, de una historia crítica del arte, ¿no, verdad? Porque lo tradicional va a seguir, digamos, apoyando y construyendo la imagen del genio. De ahí que sea muy común encontrar la idea del genio en el cine. Siendo un arte tan joven, apenas 100 y algo de años, 120 y algo de años, el cine hoy en día maneja la figura del genio. La heredada, claro, heredada sí de esa construcción del siglo XIX. Pero digamos que es una adopción que en gran medida no podemos considerar como una evolución, sino como parte de un fenómeno de nuestra cultura. Y de aquí vamos a poder observar cómo maneja la crítica, observar críticamente cómo maneja la crítica la figura del genio o de la genialidad. La próxima clase vamos a ver algunos autores. Vasari ya más o menos lo hemos presentado, pero me interesaría mostrarles algo que planteó Kant en torno a la figura del genio, ¿sí?,
y algo que planteó Walter Benjamin en torno a la figura del genio. Y vamos a ver algunas de esas posturas sobre esta figura. Bien.